Reseña de la película Inesperado. Lo que ella vio le cambió todo. Aconsejada para adolescentes y adultos. La película Inesperado es un testimonio, un gran testimonio de vida y de conversión por parte de una mujer que descubre la revelación de un gran negocio de muerte disfrazado de ayuda a la mujer. Es el efecto estremecedor de enfrentarse a la evidencia médica. Lo que ella vio, dice la presentación de la película, lo cambió todo. Esta mujer directora de una clínica abortista que de pronto puede observar, gracias a la tecnología médica, que es ya de uso común, la forma en la que una persona, un ser vivo en pleno desarrollo, es destrozado en el vientre materno. Hoy en día está de gran discusión el debate sobre el aborto, es decir, del asesinato de personas no natas, como una supuesta ayuda a mujeres en problemas de embarazos inesperados o indeseados, por una parte, y de cómo no hay problema, ya no digamos moral o legal, sino simplemente médico, en el que estas muertes provocadas valgan la pena. Y por la otra, por quienes defienden el derecho a la vida, que dichas personas no natan tienen, considerando que desde que son concebidas ya son precisamente personas. Quienes defienden el asesinato por aborto provocado alegan varias simplezas, y lo peor de todo es que por falta de interés en informarse, en leer o en razonar, justifican el hecho por considerarlo inocuo, fuera de contexto de la moral. En primer lugar, y cuando es el caso, el derecho. Pero la realidad triste es que muchos casos de los partidarios del aborto simplemente cierran su mente y promueven y apoyan y financian, practican el mismo sin cargo alguno de conciencia, quizá por orgullo por no cambiar su opinión. Suponen que quienes se manifiestan como provida lo hacen por derechos religiosos, quizá filosóficos, pero ajenos a la verdad científica. Pero los defensores del derecho a la vida y, por tanto, contrarios al aborto, dan sus bases científicas según el recurso de la defensa del propio derecho del primigenio de vivir, como base de los derechos humanos. En la película Inesperado, la protagonista, narrando su propia vida por medio de la actriz que la personifica y administradora de un aborto, así también como el médico Bernard Nathanson, quien llegó a ser conocido como el rey del aborto, también narró su propia experiencia de conversión a defender la vida. Nos cuentan ambos cómo la ciencia del ultrasonido les mostró la verdad del aborto provocado, que era matar un ser humano de la manera más cruel. No fue su propia fe, ni sus creencias, ni su religión, sino el derecho natural, conocido en su enfrentamiento con el ultrasonido, que les revelaba la verdad, es decir, la ciencia aplicada a la medicina, la que les mostró aquella verdad para convertirse en defensores de la vida y, por tanto, adversarios de la práctica del aborto. Abby Johnson es la mujer que testimonia su vida y su cambio radical de proaborto a provida. De hecho, el médico Nathanson, que se decía ateo, que no practicaba su religión judía, tardó varios años después de este cambio vital en encontrarse con Dios, con Jesús, y volverse creyente. Pero los pasos en su camino lo llevaron a darse cuenta que aquello que hacía era espantoso. En la película se muestra con toda claridad cómo hay empresas que se dedican al aborto disfrazadas como defensoras del derecho de la mujer, pero son en realidad organizaciones sin respeto alguno por la vida humana y fuentes de grandes y enormes negocios. Lo mismo escribió el Dr. Nathanson respecto a los miles de dólares que los médicos abortistas ganan matando personas no natas.
Pero Dios dio a estas personas la oportunidad maravillosa de descubrir la verdad del aborto y el derecho a la vida, y por tanto echar abajo los falsos argumentos a favor del aborto. La oración, dice Abby, que se da cuenta que quienes fueron sus amigos pro vida y muchas personas más que rezaban por ella y por todos los que matan abortando. El doctor Nathanson lo reconoció en muchos foros y escritos y en particular en su autobiografía La mano de Dios. La oración es el gran secreto de la lucha por la vida, los argumentos pro derecho a vivir que caen en oídos sordos cuando llegan a personas insensibles y las que acumulan riquezas en el negocio de la muerte, o también con una falsa misericordia que no le importa el derecho a vivir del más débil. Claro que se debe insistir en el derecho a la vida frente a quienes sabemos que simpatizan con el aborto, por razones que tengan, pero para que los corazones reaccionen y dejen de matar y defiendan la vida, esos insensibles que menciono, por la defensa de la vida, hay que orar por ellos al Señor. Él se encarga de mover conciencias y de hacerlo por medio de la ciencia, esta que muestra que el pequeño ser en el seno materno no puede quedar impune, insensible, comerciado o ser asesinado. Como dijimos al principio, la película se recomienda para adolescentes y adultos. El tema es fuerte y deja conmovidas las conciencias. Vale la pena verla y darse cuenta y reaccionar ante una verdad tan inminente.